¿Sabes por qué la gente pide dinero cuando invierte? ¿Qué tiene que ver acá el llamado timing de inversión? Hoy te presentamos una estrategia para ganar dinero en la propia crisis financiera y económica que tenemos acá en Chile y también para Latinoamérica. Como avance y en términos futbolísticos, el primer tiempo es para defender y el segundo para atacar. Para escuchar detalles, quédate y entrate acá en nuestro audio video en Secreto Financiero. Hoy, sábado 28 de agosto del año 2022, nos encargaremos de responder lo que se denomina la solución al problema económico actual, en el contexto de crisis acá en Chile y en Latinoamérica. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución a ese problema económico? Y la respuesta tiene que ver y se refiere a la postura que tomamos respecto a las primeras acciones que debemos realizar. En otras palabras, preparamos el terreno y luego ganamos dinero aprovechando las oportunidades que siempre se están presentando en tiempo de crisis. Eso es algo que se tiene que tener presente. Siempre las crisis es igual a oportunidades. Acá lo que hay que aprovechar es lo que popularmente se le llama a esto, a río revuelto, ganancia pescadores. ¿Y saben cuál es el principal factor para no ganar dinero? Que la gente invierta y al final termine perdiendo incluso capital. La respuesta es estar perdido, es el estar confundido. ¿Dentro de qué? De la situación financiera personal y que tiene que ver con no definir principios. Ese es el principal factor por qué la gente pierde dinero. El primer principio tiene que ver con no definirse. ¿Qué es lo que quiero yo como inversor, como persona que quiere invertir un capital? ¿Cómo soy yo de determinar si tengo paciencia o no? Si yo al comienzo digo, no, yo quiero algo a largo plazo, es decir, en un periodo de inversión mayor a 5 años, pero si estoy mirando o revisando, poniéndome impaciente después del mes o los 3 meses, entonces yo eh, perdí el primer punto de definición. El segundo principio es no tener una estrategia. ¿Qué hago si sucede esto? ¿Qué hago si sucede lo otro? ¿Qué pasa si sucede A o B? El tercer principio, y que no se tiene en consideración, es el timing. El timing tiene que ver principalmente con cuándo comprar, cuándo vender. Y el timing tiene que ver con el hecho de comprar barato y vender caro. Recordar esto. Muchas personas podrían decir, ah, pero es que es evidente. No, no es evidente porque en general la gente no compra cuando está barato y no vende cuando está caro. Al final hacen casi todo al revés o muy cercano dentro de esos pics. Bueno, la estrategia siempre entonces tiene que estar dentro de un contexto. Acá en Chile ya estamos en crisis económica. ¿Qué significa eso? Una recesión e inflación. Esta inflación, lo que ahí se le llama esta inflación. Pero ¿qué significa en términos resumidos? Altos precios, falta de ingresos por tipo de desempleo o baja en la actividad económica y un acceso al crédito muy deteriorado. Ese es el contexto que tenemos acá en Chile actualmente y que vamos a estar pasando por este proceso en los próximos año y medio, dos. Entonces, acá en Chile tenemos nuestra propia crisis financiera y económica y a la vez, por ejemplo, que se presentan oportunidades. ¿Qué oportunidades, por ejemplo? Hay buenas empresas para invertir en acciones que están baratas. Entonces, en un primer paso, tenemos que defendernos frente a los embates que están ocurriendo hoy en día. Y en segundo tiempo, como decíamos al comienzo, hay que atacar. ¿En qué? En estas acciones que están baratas. Y la verdad, no son malas acciones, no son malas empresas, la verdad que están dando muy buenos dividendos y que están bajos. ¿Por qué? Bueno, por el entorno económico que tenemos acá dentro de nuestro país, en Chile. Por lo tanto, hay que aprovechar ahora que todavía tenemos tiempo y el escenario no está tan agravado como lo que viene. ¿Y cuál es el objetivo entonces? Tomar punto número uno las debidas acciones y luego ganar plata. Y de eso habla nuestra estrategia. La estrategia se refiere a tomar las acciones en estas tres fases. Punto número uno, sanear. Dos, resguardar. Y tres, invertir. En términos políticos, como decíamos, el primer tiempo es para defender y el segundo para atacar. El primer tiempo defender se refiere a sanear, resguardar y el segundo tiempo atacar, es decir, invertir. Para el primer tiempo, ¿qué se necesita? Punto número uno, definirse. Responder a la pregunta, ¿qué es lo que quiero? Y para esta ocasión, en este audio y video, para ustedes, queridos auditores o suscriptores, vamos a tener el supuesto de que requieren o necesitan
o están direccionándose a juntar dinero para el largo plazo. Es decir, por ejemplo, para sus pensiones o tener el dinero suficiente como para que en 5 años o en 10 años más tengan para comprar, por ejemplo, un bien mayor, por ejemplo, una casa. De todas formas, nosotros tenemos el supuesto de que ustedes tienen la perspectiva de juntar plata o dinero para el largo plazo. Sin embargo, es lo más recomendable porque en este tipo de crisis tan profundas, digamos, que ya estamos en proceso y que se va a profundizar, lo mejor es ahora juntar o obtener los activos suficientes como para que a ustedes les vayan entregando los flujos de dinero como para los 5, 10 y la verdad para el resto de su vida. Es una gran oportunidad como para ahora invertir, prepararse, juntar su dinero y luego invertir y luego recibir todos estos flujos de dinero que se van a producir de aquí hasta que ustedes tengan pero una edad mayor. Entonces, para el primer tiempo, ¿qué se necesita? Uno, tomar acciones de resguardo, por ejemplo, como juntar comida. Uno mientras tanto tiene que vivir, entonces tiene que realizar algunas coberturas respecto a algunas situaciones que se puedan presentar. Y entre ellas, una de las cosas más importantes es juntar comida. En segundo lugar, es juntar el capital. El capital tiene que ver con primero salir de deudas para no pagar más intereses y segundo, no endeudarse. Por ejemplo, ocupar tarjeta de crédito hoy en día es algo que ustedes tienen que tener como regla, no acudir. No se utiliza la tarjeta de crédito. Las tasas de interés están muy altas y cuando ustedes, por ejemplo, se endeudan en 100.000 pesos, al final terminan pagando casi el mismo préstamo o mucho más incluso. Para el llamado segundo tiempo o la tercera fase que es invertir, previamente se tuvo que haber definido la estrategia y haber juntado también el capital. La estrategia tiene que ver con el hecho de saber en qué empresa yo voy a invertir y en cuál yo voy a poner mi capital cuando ya la crisis esté en su fase más brava, en el cual haya muchas noticias negativas y en ese momento cuando haya muchas noticias negativas y cuando se tiene que empezar a realizar la compra de forma escalonada. Y acá entra el concepto de timing de inversión. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a haber muchas noticias negativas, nosotros ya sabemos que estamos en la zona de compra. Noticias muy negativas en la zona de compra. Sin embargo, puede todavía proyectarse mayores caídas. Entonces, la mejor forma es realizar las compras escalonadas. Y eso se refiere a hacer las compras cada 15 días, de forma quincenal o mensual. La idea es tal vez realizar 5 compras con el capital que tú tienes. El capital que tú tienes lo divides en 5 y cada compra va a ser realizada cada 15 días o un mes. Eso te va a dar como resultado un precio de compra promedio en el sector más bajo del precio de la acción. Entonces la estrategia se refiere a estas tres fases: sanear, ahorrar e invertir. Sin embargo, se tiene que tener mucha sensibilidad con el entorno, conocimiento de lo que está pasando. ¿Para qué? Para evitar los riesgos. Es un periodo de mucho riesgo, pero que también tiene esas reglas. Por ejemplo, mucha noticia negativa es un indicador que ya nos estamos acercando a la etapa más baja del precio de una acción. Y como les comentamos, esto no es una recomendación financiera, sino que una propuesta de estrategia. Cada persona tiene que, sobre todo, y es lo que acá recalcamos, es tener siempre un conocimiento de su entorno económico y también realizar su investigación con respecto a qué acciones en la segunda etapa va a acudir para la compra. En un próximo episodio hablaremos de algunos tipos de reglas que tienen que tener en consideración para comprar una acción. La verdad que tomando en cuenta esas reglas y cómo están hoy en día muchas de las acciones del IPSA en la Bolsa de Comercio de Santiago, van a tener una guía de qué aspectos tienen que tener en consideración para elegir su acción favorita, digamos. Toda esa información está disponible en la página web y de modo público para cualquier persona que quiera acudir a esa información. Pero de todas formas, esas reglas les van a llevar a ustedes a tomar una buena decisión.
Pero tienen que tener en cuenta que es un periodo de alto riesgo de todas formas. Sin embargo, con estas reglas intentamos acercarnos lo más posibles al precio de compra barato. Recuerden, si ustedes realizan un buen precio de compra, la verdad que tienen la inversión ganada. Es así de simple. Pero el acceso a la información y su decisión de cuál empresa o acción de empresa comprar va a recaer de parte de ustedes. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con sus preferencias, con sus inclinaciones personales. ¿Qué tipo de empresas son las que ustedes prefieren? ¿Qué tipo de dividendos son las que últimamente ha entregado la empresa? Y todo tiene que ver o todo va a ser visto en el momento cuando tengamos la data actualizada, en el momento cuando nosotros vamos a querer ya proceder a comprar una acción de alguna empresa. Entonces, en una primera etapa, lo que tiene que ver con el sanear, bueno, es tener las deudas, salir de deuda lo rápidamente posible y no acudir a ellas. En la segunda etapa, que es ahorrar, tiene que ver un aspecto importante que es también el resguardar el dinero que uno ha ahorrado. Y eso uno tiene que dejar en un depósito de valor. Los depósitos de valores que se pueden acudir hoy en día en el mercado chileno tienen que ver, por ejemplo, con la compra de metales, por ejemplo, como el oro, la plata. Estos metales en su cotización internacional han bajado valor, sin embargo, en el mercado chileno han subido. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, estos metales, estas reservas de valor están indexados al dólar, y acá el dólar, como se ha cotizado en gran medida, se ha disparado este año, entonces también su precio se va actualizando al precio chileno. Entonces, en realidad, han subido valor acá en el mercado chileno, e internacionalmente han bajado de todas formas. Pero acá, como el dólar en Chile ha subido, tiene un mayor valor que incluso el año pasado. Entonces, los metales funcionan como un buen depósito de valor. El capital que se ha estado ahorrando se compran en metales, y la verdad que el metal ha tenido un buen comportamiento acá en el mercado chileno. Sin embargo, tienen que tener en cuenta el lugar donde ustedes compran los metales acá en Chile, y segundo también en qué lugar también van a poder venderlo de forma posterior. Si son lugares confiables, ¿ya? Eso también recae en la investigación de cada persona, pero se puede realizar durante este periodo mientras nosotros estamos esperando en un futuro, digamos, cercano, tal vez un año y medio, el, el pic bajo de las acciones. Así que en este periodo forma parte de las cosas que se tienen que investigar. Otra forma de cómo preservar los ahorros que uno va juntando es comprar dólares. Incluso comprar dólares puede ser, y es de hecho más líquido que acumular, por ejemplo, metales como oro y plata. El dólar ha estado revalorizándose y se tiene perspectiva de que pueda seguir subiendo su cotización acá en Chile. Eso de todas formas va a depender de si el dólar se sigue revalorizando acá en Chile o no, respecto a lo que tengamos en una semana más, el 4 de septiembre, como resultado de la elección que viene de aprobar o rechazar la propuesta de constitución. Va a tener mucho que ver con respecto a ese resultado. Sin embargo, las proyecciones de la economía chilena no son para nada buenas, sea cual sea la opción que gane. Entonces se proyecta una subida del dólar casi asegurada. Entonces tendría que pasar una cosa muy extraordinaria como para que no sea de ese modo. Se proyecta una subida del dólar acá en Chile. Entonces, una de las formas para proteger tu valor respecto a la inflación o un activo que baje su cotización, una buena idea es comprar dólares. En el caso que ustedes elijan la opción de comprar metales, tienen que tener sí algunas consideraciones muy importantes. Eh, Tienen que comprar el metal físico, tiene que ser metal físico. La otra consideración de esta opción es dónde lo van a guardar ustedes. Tiene que ser en un lugar muy seguro, que sea antirrobo, antipérdida, muchas cosas. Eso tiene que tener ojo y mucha consideración con respecto a la opción de comprar los metales. El comprar dólares no tiene ese problema. Comprar dólares y guardarlo es mucho más fácil que los metales. Para las personas que no tienen mucha capacidad de ahorro,
seguir de todas formas algunos aspectos de esta propuesta de estrategia es útil y sería muy útil como para ordenar las finanzas personales de aquellas personas. Por ejemplo, el hecho de elaborar un presupuesto y tener los gastos a raya, bajar lo que son las compras, la salida de dinero que son innecesarias. Todo lo que tiene que ver con esto, con su orden de finanzas personales, es algo que le va a traer mucha utilidad. Ahora, con la etapa de ahorrar dinero, se puede acudir al hecho de crear un emprendimiento, aunque tal vez no le produzca tantos ingresos al comienzo. Bueno, es una idea que a largo plazo, y cada vez que uno va integrando mejoras o va afinando algún tipo de problema que se presenten, a largo plazo todo tipo de emprendimiento que se dedica con muchas horas, se le dedica mucha pasión, mucha creatividad, con muchas ganas, a largo plazo, tiene una probabilidad no baja y más o menos media de que pueda funcionar, siempre y cuando uno tenga en consideraciones. Unos próximos videos también vamos a hacer vamos a establecer alguna regla de cómo, en qué fijarse cuando uno emprende. Hay muchos de aquellas acciones que los emprendedores siguen y que son verdaderos errores y ese es el por qué sus emprendimientos fracasan. Por otra parte, y como última consideración u observación respecto a la compra de acciones en la tercera etapa, que es la compra, invertir en las acciones, que es el segundo tiempo, el atacar, es el hecho en que las acciones uno puede tener dos tipos de ingresos. Uno es por la ganancia de capital que le llaman, que es cuando uno compra, por ejemplo, una acción a 500 pesos y la vendes a 700 pesos. Ese diferencial menos los impuestos es lo que se le llama la ganancia de capital. Sin embargo, también cuando uno compra acciones de forma anualizada o en alguna fecha del año, las utilidades son repartidas entre sus accionistas. Entonces vas a tener como beneficio una parte de aquellas utilidades que son como para las personas que tengan en posesión, en custodia, la acción respectiva. Entonces hay que tener en consideración aquello, esas dos formas de cómo uno puede ganar cuando uno compra acciones, siempre y cuando la empresa tenga utilidades y también la empresa se valorice en el hecho de que tú quieras vender posteriormente y quieras tener la ganancia de capital. Si la empresa baja su cotización, evidentemente va a tener pérdidas. Sin embargo, como nosotros queremos y pretendemos comprar las acciones en el sector bajo, en el pic bajo de su cotización, nosotros vamos a realizar una buena compra. En el futuro podemos acceder a estos dos tipos de ingresos o flujos de dinero futuros. Es así como les invitamos a darle like a este video si consideras que fue de utilidad para ti y suscribirte al canal Secreto Financiero. Nos vemos entonces en el próximo episodio. Chao, chao, que estén muy bien.